Hola profesor, somos el grupo uno. Mi nombre es Alexis Valderrama y me toca presentar el problema uno. En el problema uno nos piden determinar si el diodo uno está conduciendo y nos dan los siguientes gráficos para determinar el modelo. Lo primero que hicimos fue redibujar el circuito utilizando el modelo del primer gráfico para poder aplicar el LVK y el SK y determinar si la corriente que pasa a través del diodo es positiva, ya que si es positiva podemos asumir que el diodo está conduciendo la corriente. Después de resolver el ejercicio nos da que la corriente efectivamente es positiva, por lo tanto podemos asumir que el diodo está conduciendo. Luego, con el segundo gráfico, segundo modelo, hacemos lo mismo, resolviendo con LVK y LSK nos da que también la corriente es positiva, por lo tanto el diodo está conduciendo en el segundo modelo también. Pasando a la gráfica y graficando la corriente de un diodo eh, modelado por LT Spice, nos da que la corriente es positiva, por lo tanto el diodo está conduciendo, además nos da un valor bastante cercano al que habíamos calculado teóricamente. Hola, mi nombre es Gerard Garancía. En este caso va a ser la resolución del problema número 2 de la prueba, donde tenemos un diodo D1 que está conectado en paralelo con una resistencia R1 y una resistencia R2 que es donde nosotros queríamos medir el voltaje de salida B sub 0. Y también tenemos un voltaje de entrada que íbamos variando entre un intervalo de menos 5 volts a 5 volts. Entonces nosotros nos dimos cuenta en el análisis que este circuito equivalente lo podemos expresar de dos formas, donde esto depende netamente del comportamiento del diodo, donde el diodo tiene un voltaje forward de 0.7 volts, entonces entre un intervalo de menos 5 volts a 0.7 volts se comporta como un circuito abierto, el diodo. Entonces nos queda expresado el circuito equivalente de la figura del centro. Luego, donde el intervalo del voltaje de entrada es entre 0.7 volts a 5 volts, nos queda un circuito equivalente tal y como se muestra en la parte derecha de la pantalla, donde nos queda el diodo conectado directamente con una resistencia en serie. En el circuito donde el diodo no conduce, tenemos que hacer un divisor de tensión, dado que este nos relaciona el voltaje de salida y el voltaje de entrada, tal y como se ilustra en la ecuación número 16. Para encontrar una ecuación que nos relacione el voltaje de salida y el voltaje de entrada en forma teórica en el circuito donde el diodo está conduciendo, tenemos que hacer una ley de voltaje de Kirchhoff, tal como se ilustra en la ecuación número 18. Una vez obtenidas ambas ecuaciones que nos relacionan el voltaje de salida y el voltaje de entrada para cada circuito equivalente, lo que hicimos fue entregarle al voltaje de entrada ciertos valores que variaran entre menos 5 volts y 5 volts, cosa de obtener un voltaje de salida. Estos voltajes quedan representados en la tabla, donde luego de esto hicimos su representación gráfica, donde graficamos directamente el teórico y la simulación. En el desarrollo del problema número 3 del circuito que está en pantalla, planteamos un equivalente en el programa LT Spice. Para de esta forma conocer las intensidades 1, 2 y 3 y el voltaje y la intensidad en cada uno de los diodos. Bueno, y luego de encontrar el voltaje en cada uno de los diodos y las intensidades, lo planteamos en una gráfica. Y nos dimos cuenta que el diodo 2 se encuentra en estado de bloqueo. Por lo tanto, para el análisis teórico, asumimos esta condición y planteamos un sistema equivalente compuesto de dos mallas, tanto A como B. Tanto A como B le aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff para obtener las intensidades, tanto la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Bueno, y en este cálculo nos dimos cuenta que la intensidad 1 y la intensidad 2 son iguales, ya que bueno, los elementos de esta malla están en serie. Y de la misma forma, para la malla B, encontramos la intensidad 3, el valor de la intensidad 3, y para tener una correspondencia con los valores obtenidos en la simulación, eh, de los cuales están planteados acá en las tablas 5, 6 y 7, se encontraron tanto la intensidad de los diodos como su voltaje, tal y como se muestra en esta tabla comparativa. Bueno, y finalmente, lo que nos pedía el problema eran las intensidades 1, 2 y 3, de las cuales, luego de la comparación teórica versus simulación, las planteamos en la figura 15. Bueno, este es el problema 4, en donde se puede observar el circuito que nos presentan para resolver, en el cual nos piden la corriente que pasa a través del resistor de 10 kΩ, a través del diodo 1, a través del diodo 2, sus respectivos voltajes, además del voltaje de V sub 0. Lo primero que hicimos fue redibujar el circuito para poder trabajar de una forma más amigable con LVK y LSK, a lo que procedimos a cambiar el diodo por su modelo equivalente,
resolviendo con LVK y LSK nos da que la corriente en el diodo 1 es negativa, lo cual no puede ocurrir ya que el diodo solo permite el paso de la corriente desde su terminal positivo a su terminal negativo, por lo cual procedemos a dibujar el diodo 1 en polarización inversa, lo cual consta de un circuito abierto. Aplicando el LVK nuevamente, tenemos que el valor de la corriente, que es la misma para el resistor y el diodo, es de 620 microamperes. Para calcular el voltaje del diodo 1, lo que hicimos fue tomar como referencia la Tierra como 0 volt y un punto arbitrario, en este caso sería el punto de acá arriba, y sumando las caídas de tensión de cada elemento. Lo mismo para B0, lo cual nos da un valor de menos 1.2 para el voltaje del diodo 1 y menos 1.9 volts para el voltaje de B0. Pasando a la simulación, podemos ver que al graficar la corriente del diodo 1 es un valor bastante cercano a hacerlo, por lo cual nuestra teoría está en lo correcto. Midiendo la corriente que pasa a través del diodo 1, que es la misma que pasa a través del resistor, también nos confirma que estamos en lo correcto. Midiendo el voltaje B0 nos da un valor bastante cercano, menos 1.88, y el valor del diodo 1 también nos da un valor bastante cercano a menos 1.2 volts. Como ya dije anteriormente, mi nombre es Gerard Vega Arancilla y en este caso va a resolver el problema número 5 de la prueba, donde nos entregan este circuito que consta con dos diodos y nos piden relacionar el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, donde el voltaje de entrada varía entre intervalos de menos 5 a 5 volts. Por primera parte, a través del análisis que hicimos, pudimos percatarnos que podíamos reescribir este circuito como en tres formas equivalentes, donde por primera parte nos percatamos que el diodo 1 se encontraba en circuito abierto, por lo tanto no conducía, y el único que conducía era el diodo 2. Nos quedaba un circuito equivalente como este, donde aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff pudimos obtener la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada. Luego, entre intervalos de menos 0.6 y 1.6 volts, nos dimos cuenta que ambos diodos estaban en circuito abierto, por lo tanto no conducían, y directamente podíamos decir que el voltaje de salida era el voltaje de entrada. Luego, entre intervalos de 1.6 a 5 volts, el diodo 2 estaba en circuito abierto y el diodo 1 conducía, y bueno, aplicando la misma lógica que el primer caso, con la ley de voltaje Kirchhoff sacábamos la relación de voltaje de salida y voltaje de entrada. Dichos valores que obtuvimos los metimos a una tabla donde podemos apreciar directamente en qué intervalos o en qué partes el diodo 1 conduce y el diodo 2 bloquea y viceversa. También lo podemos apreciar en esta gráfica. Luego aquí obtenemos la representación de voltaje salida y voltaje entrada. Luego nos pedían relacionar el voltaje salida con respecto al de entrada, pero con una fuente con una señal triangular, donde podíamos percatarnos que en un intervalo de menos 5 a 5 volts era la misma señal o la misma curva representativa. Pero si la representaba con respecto al tiempo, esta podía cambiar un poco, ligeramente, dado que tenía una curva positiva y una curva negativa. Hola, soy Diego Núñez y voy a presentar el problema 6. Para determinar la resistencia RC tomamos los transistores en saturación, dándonos este circuito, donde IRC es igual a 100 mA. Haciendo ley de Ohm sobre RC nos da un valor de 50 ohm. Además se tiene que la corriente de base tiene que ser menor a 10 mA. Por lo tanto, tomando el circuito de los transistores, se puede aplicar el LVK y despejar al revés, dándonos un valor de 430 ohm. Midiendo la corriente de carga, nos da un valor de 99.1 mA. Por ende, después nos dimos cuenta que con este valor sí nos da los 100 mA. Para este circuito se tiene esta tabla de verdad, donde B1, B2 y B3 son las entradas y B0 la salida. Además, 1 es encendido o 5 volt y 0 es apagado o 0 volt. También se puede ver que B0 es igual al voltaje colector emisor de los transistores, ya que comparte los mismos nodos. Finalmente, simulando con estos valores, se tiene que cuando los transistores están en corte, el voltaje B0 es igual a 5 volt. Y cuando al menos un transistor está en saturación, su voltaje es cercano a 0, lo cual tiene sentido puesto que el voltaje para que saturen los transistores tiene que ser menor a 0.2.